Las 8 promesas más poderosas que Dios ha pronunciado. Antes de rendirte, escucha esto. Has estado cargando el estrés como si fuera tu destino, cuando en realidad deberías haber estado cargando las promesas de Dios. Déjame decirlo claramente. La Biblia no es solo un libro de historias. Es una bóveda de promesas. Y esas promesas fueron hechas para ti, ahora mismo, en esta temporada, en medio del caos que estás atravesando. Pero aquí está el problema. Demasiados creyentes conocen las promesas, pero no viven como si realmente las creyeran. Citas la Escritura, pero aún así entras en pánico. Cantas sobre la fe, pero sigues viviendo con miedo. Dices, Dios es bueno, pero en secreto te preguntas si se ha olvidado de ti. Pero hoy eso va a cambiar. Porque cuando Dios hace una promesa, la respalda con su propio carácter. Y eso significa que sus promesas no se rompen cuando la vida se pone difícil. Se mantienen firmes. Permanecen. Pelean por ti cuando ya no te queda nada. Cada promesa en la Escritura es una puerta, pero tienes que atravesarla. Es un escudo, pero tienes que levantarlo. Estas promesas no fueron escritas para ser admiradas. Fueron escritas para ser usadas. En los próximos minutos voy a guiarte a través de las 8 promesas más poderosas que Dios ha hecho. Y si te aferras a ellas, cambiarán completamente la manera en que ves tu vida, tu batalla y tu futuro. No porque yo lo diga, sino porque Él lo dijo. Así que prepárate, porque estás a punto de recordar lo que el cielo ya sabe. No estás luchando solo. No has sido olvidado. Y Dios cumple cada palabra que ha pronunciado. Escribe en los comentarios, Dios siempre cumple sus promesas. Y si este mensaje fortalece tu fe, suscríbete al canal y camina con nosotros en cada palabra que Dios quiere recordarte. A veces lo único que necesitamos no es una respuesta nueva, sino recordar una promesa antigua. Número 1. Dios nunca te dejará. Él está más cerca que tu próximo aliento. Déjame preguntarte algo real. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? Como si hubieras orado, pero el silencio fuera más fuerte que tu fe. Como si hubieras ido a la iglesia, pero aún así salieras sintiéndote solo. Como si las personas que prometieron quedarse se hubieran ido. Y quizás pensaste que Dios también. Esto es lo que necesitas escuchar hoy. Él nunca se fue. Ni por un segundo. Hebreos 13:5 dice: Nunca te dejaré ni te abandonaré. Eso no es solo una frase reconfortante. Es un pacto firmado con la sangre de Jesús, sellado por el Espíritu de Dios y anclado en la misma naturaleza de quien Él es. Dios es Emmanuel. No solo Dios allá afuera. No solo Dios en la iglesia. No solo Dios cuando estás haciendo todo bien. Él es Dios contigo. Contigo en el hospital. Contigo en el tribunal. Contigo cuando todos los demás se van. Contigo en la depresión, en el corazón roto, en el pánico de las 2 de la madrugada cuando sientes que no puedes respirar. Puede que te sientas lejos de Él, pero los sentimientos no son hechos. La verdad es que Él ha estado más cerca que tu próximo aliento. Y no esperó a que arreglaras tu vida. Se presentó mientras aún estabas desmoronándote. Mira la Escritura. José estaba solo en una celda de prisión, pero Dios estaba con él. Daniel estaba solo en el foso de los leones, pero Dios estaba con él. Jesús colgó solo en una cruz, pero incluso allí el plan de Dios estaba con él. Así que cuando te sientas abandonado, no confíes en tus emociones. Confía en su promesa. No tienes que rogar por su presencia. No tienes que ganarte su cercanía. Solo tienes que creer lo que Él ya dijo. Y esto es lo que te dijo a ti. Nunca te dejaré.
Nunca te abandonaré. Eso no es un quizás. Eso no es a veces. Eso es para siempre. Así que respira. No estás solo. Nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Escribe en los comentarios, Dios está conmigo ahora. A veces la presencia de Dios es silenciosa, pero nunca está ausente. Número 2. Dios peleará por ti. No tienes que ganar esta batalla por tu cuenta. Has estado luchando muy duro. Luchando para mantener a tu familia unida. Luchando para mantener la cordura. Luchando batallas que nadie más ve. Y tal vez estás agotado. No porque seas débil, sino porque estás peleando batallas que Dios nunca te pidió que pelearas solo. Éxodo 14:14 dice, el Señor peleará por ustedes, ustedes solo deben estar tranquilos. Eso no es una sugerencia. Es una estrategia. Escucha esto. Estar quieto no significa no hacer nada. Significa rendirlo todo. Significa confiar en aquel que nunca ha perdido una batalla. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte en medio de la guerra. No te ungió para abandonarte en el campo de batalla. No te dio un llamado solo para que el enemigo te aplaste. Dios es un guerrero. Y cuando Él pelea, la victoria está garantizada. Pregúntales a los israelitas. Estaban de pie frente al Mar Rojo con el ejército de Faraón acercándose detrás de ellos. Pensaron que todo había terminado. Pero Moisés no repartió espadas. Repartió una palabra. Y esa palabra fue esta: estén firmes y vean la salvación del Señor. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Dios abrió el mar. Ellos caminaron en seco. Sus enemigos se ahogaron detrás de ellos. La batalla no se ganó por su esfuerzo. Se ganó por su obediencia. Tal vez Dios no te está pidiendo que pelees más fuerte. Tal vez te está pidiendo que te rindas más profundamente. Deja de intentar ganar con tus propias fuerzas. Deja de jugar a ser Dios en tu propia historia. Deja de cargar cargas que solo el cielo puede sostener. Josafat enfrentó un ejército inmenso y aún así escuchó a Dios decir, no tendrán que pelear esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la liberación que el Señor les dará. Segunda de Crónicas 20:17. Esa también es tu palabra. Sí, hay batallas. Pero no todas te pertenecen. Algunas le pertenecen a aquel cuyo nombre es fiel y verdadero. Aquel que no duerme. Aquel que nunca falla. Así que deja de entrar en pánico. Empieza a posicionarte. Tu trabajo es mantenerte firme. Su trabajo es golpear. Tu trabajo es adorar. Su trabajo es pelear. Y la promesa es esta: Dios peleará por ti. Así que adelante. Suelta la espada. Levanta tus manos y deja que la victoria comience. Escribe en los comentarios, Dios pelea mis batallas. Si este mensaje está fortaleciendo tu fe, suscríbete al canal y camina con nosotros mientras recordamos las promesas que Dios ya habló sobre tu vida. A veces la mayor victoria no ocurre cuando luchas más, sino cuando finalmente confías más. Número 3. Dios proveerá aun cuando no vea salida. Hablemos de la escasez. No solo de la escasez financiera, sino de la escasez emocional, espiritual y circunstancial. Has estado caminando por lugares secos, orando por lluvia y preguntándote si Dios te escucha. Déjame recordarte algo poderoso. La provisión no es tu problema. La fe sí lo es. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No algunas de tus necesidades. No solo si eres perfecto.
No cuando la economía mejore todas tus necesidades. Desde su provisión. Por su gracia. La provisión no viene de tu salario. Viene de tu proveedor. Puede que hayas perdido un trabajo, pero no perdiste tu fuente. Puede que estés rodeado de imposibilidad, pero todavía estás cubierto por el Dios que hace caer maná del cielo. Dejemos esto claro. Dios nunca se queda sin recursos. Cuando Elías estaba en medio de la sequía, Dios lo alimentó por medio de un cuervo. Cuando la viuda se quedó sin aceite, Dios multiplicó lo que tenía. Cuando 5,000 tenían hambre, Jesús los alimentó con 5 panes y 2 peces, y todavía sobró. Dios no solo provee, Él hace que sobreabunde. Pero aquí está la clave. La provisión muchas veces sigue a la obediencia. Abraham no vio el carnero hasta que subió al monte. Pedro no atrapó los peces hasta que echó la red. El agua no se convirtió en vino hasta que la derramaron con fe. A veces tú estás esperando en Dios. Pero Dios está esperándote a ti. Esperando tu paso de obediencia. Esperando que sueltes el control. Esperando que confíes en Él en el desierto, no solo que lo alabes en la tierra prometida. Dios no solo está tratando de suplir tu necesidad. Está tratando de edificar tu fe. Así que deja de mirar la vasija vacía. Deja de medir tu vida por los números en tu cuenta. Deja de decir que no hay salida. Porque el Dios al que sirves es el mismo Dios que abrió mares, resucitó muertos y sacó agua de una roca. Y ese Dios te dice hoy, yo proveeré. Yo abriré camino. Yo supliré. Solo confía en mí. Así que no entres en pánico cuando todo parezca secarse. Busca el próximo milagro, porque la provisión viene. No de donde esperas, sino de aquel que nunca falla. Escribe en los comentarios, Dios es mi proveedor. Si este mensaje está afirmando tu corazón, suscríbete al canal y permanece con nosotros en cada promesa que Dios aún quiere encender dentro de ti. A veces el milagro no llega por la puerta que imaginabas, pero siempre llega desde la mano correcta. Número 4. Dios restaurará. Lo que perdiste no es el final. Hablemos de la pérdida. ¿Has llorado por ella? ¿Has cuestionado a Dios por causa de ella? ¿Has mirado los pedazos rotos de algo que una vez estuvo completo y te has preguntado si algo bueno podría salir de todo eso? Pero esto es lo que necesitas saber. Dios restaura. No solo parcialmente. No solo espiritualmente. No solo algún día. Él restaura completamente, profundamente y de maneras que ni siquiera podrías imaginar. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la langosta. Eso significa los años que pensaste que se habían perdido. Las temporadas donde todo fue robado. El tiempo que sientes que jamás recuperarás. Dios puede redimir todo eso. La restauración no significa que Dios te devuelva exactamente lo mismo que perdiste. A veces Él te da algo mejor. Algo más fuerte. Algo sanado. Algo que refleja su gloria mucho más que lo que tenías antes. Pregúntale a Job. Lo perdió todo. Su riqueza, sus hijos, su salud. Pero el último capítulo de la vida de Job no terminó en desesperación. Terminó en doble. Doble bendición. Doble favor. Doble restauración. Pregúntale a Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Eso sería suficiente para destruir el llamado de cualquiera, ¿verdad? Pero después de la resurrección, Jesús no lo descalificó. Lo restauró. Apacienta mis ovejas, le dijo. En otras palabras, levántate otra vez. Aún eres escogido. Dios no te define por lo que has perdido.
te define por lo que planea restaurar. Así que deja de llorar un capítulo que Dios tiene la intención de reescribir. Deja de pensar que tu fracaso canceló tu futuro. Deja de conformarte con sobrevivir cuando Dios te está llamando a la restauración. Y hay algo sobre la restauración de Dios que necesitas entender. No siempre sucede instantáneamente. A veces es lenta. A veces comienza por dentro. Pero cuando Dios restaura, restaura con interés. No atravesaste todo ese dolor para nada. No sobreviviste a todo ese quebranto sin propósito. No soportaste esa tormenta solo para terminar con las manos vacías. Dios todavía está escribiendo tu historia. Y la restauración está en el próximo capítulo. Así que no te rindas. No permitas que la pérdida te defina. Lo que perdiste es real. Pero lo que Dios restaurará es mayor. Escribe en los comentarios, Dios restaurará mi historia. A veces el capítulo más oscuro solo existe porque la restauración que viene será mucho más grande de lo que imaginas. Número 5. Dios te dará fuerzas cuando ya no te quede nada. Estás cansado, ¿verdad? No solo cansado físicamente, sino cansado en el alma. Cansado de seguir empujando. Cansado de fingir. Cansado de tratar de mantener todo en pie cuando por dentro sientes que todo se está derrumbando. Pero esta es la verdad que necesitas recordar. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él espera que te apoyes en Él. Isaías 40:31 dice: Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta promesa no es para los que lo tienen todo bajo control. Es para los que saben que no lo tienen. Para los que están listos para esperar en Dios en lugar de agotarse tratando de hacerlo todo por sí mismos. Escucha con atención. La fuerza no viene del esfuerzo constante. Viene de la rendición. La verdadera fuerza comienza cuando tu propia fuerza se termina. Moisés no podía cargar el peso de Israel, pero Dios lo sostuvo. Elías estaba tan agotado que le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios lo alimentó, le dio descanso y le habló en un susurro. Pablo le rogó a Dios que quitara el aguijón de su carne. Pero Dios le respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si hoy te sientes débil, si sientes que ya no te queda nada en el tanque, entonces estás exactamente en el lugar donde Dios hace su mejor obra. Porque su fuerza no es como la tuya. No tiene límites. No depende de las circunstancias. No depende de cuánto dormiste o de cuánto café tomaste. Es sobrenatural. Revive. Levanta. Sostiene. Impulsa. Carga. Y esto es lo que necesitas hacer. Primero, deja de fingir que estás bien. Segundo, dile la verdad a Dios: estoy cansado. Tercero, espera. No corras. No te escondas. No te adormezcas para escapar. Solo espera. Y en esa espera, su fuerza comenzará a levantarse dentro de ti. No siempre vendrá con fuegos artificiales. A veces llega como un susurro. Como un segundo aire. Como el valor para levantarte una vez más. Así que si apenas te estás sosteniendo, no te rindas. No necesitas ser lo suficientemente fuerte. Solo necesitas esperar lo suficiente para que llegue la fuerza que solo el cielo puede dar. Porque esta es la promesa. Cuando tu fuerza falla, la suya comienza. Escribe en los comentarios: la fuerza de Dios me sostiene. A veces la renovación de Dios no llega cuando te esfuerzas más, sino cuando finalmente descansas en Él. Número 6.
Dios te dará paz incluso en medio del caos. Seamos honestos. La paz es algo raro en este momento. Tu mente corre sin parar. Tu corazón está cargado. Tus emociones están dispersas como vidrio roto. Y el mundo no ayuda. Te dice que busques paz en vacaciones, aplicaciones de meditación, dinero, distracciones, cualquier cosa menos en Dios. Pero esto es lo que Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Lo notaste? Mi paz. No cualquier paz. Su paz. La clase de paz que permaneció tranquila en una barca durante una tormenta violenta. La clase de paz que no entró en pánico frente a la cruz. La clase de paz que dice, paz, enmudece, y hasta el viento obedece. Y Él te la está ofreciendo a ti. No cuando todo se calme. No cuando tus problemas desaparezcan. No cuando la vida sea más fácil. Ahora mismo, en medio de la tormenta. Porque la paz no es la ausencia de problemas. Es la presencia de Jesús. Y eso lo cambia todo. Cuando los discípulos estaban aterrorizados en la tormenta, Jesús no estaba corriendo de un lado a otro. Estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque Él no estaba bajo la misma presión que ellos. Él sabía que la tormenta no era más fuerte que su palabra. Esa es la diferencia. El mundo ofrece alivio temporal. Jesús ofrece paz sobrenatural. Y aquí está la clave. No sientes paz porque arreglaste todo. Sientes paz porque finalmente confiaste en aquel que puede hacerlo. Entonces, ¿qué está robando tu paz? ¿Es el miedo al futuro? ¿Es la ansiedad por tu familia? ¿Es la culpa por tu pasado? Esto es lo que dice Filipenses 4, 6 y 7, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Su paz no solo consuela, protege. Como un soldado vigilando tu puerta. La paz se coloca entre tu corazón y el caos. Pero primero tienes que rendir la ansiedad. Tienes que entregar la carga. Tienes que dejar de repetir el peor escenario y comenzar a declarar la verdad. Porque esta es la verdad. No estás perdiendo la razón. Solo estás cargando algo que Dios nunca te pidió que sostuvieras. Suéltalo. Respira profundamente y deja que esta promesa lave tu alma. Mi paz te doy. Escribe en los comentarios, la paz de Dios guarda mi corazón. A veces la tormenta sigue rugiendo, pero cuando Jesús está en la barca, el miedo ya no tiene la última palabra. Número 7. Dios terminará lo que comenzó en ti. Seamos sinceros. Estar en proceso a veces se siente como fracaso. Comenzaste con fuerza. Estabas apasionado, enfocado, encendido. Pero en algún momento del camino, la vida golpeó. La tentación te hizo tropezar. La decepción te frenó. La demora te hizo dudar. Y ahora te preguntas, ¿arruiné todo demasiado? ¿Perdí mi oportunidad? ¿Dios cambió de opinión acerca de mí? La respuesta es no. Porque la promesa de Dios es esta. Filipenses 1, 6 dice: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no es como las personas. Él no empieza algo y lo abandona a mitad del camino. No comienza una obra maestra y la tira cuando el proceso se vuelve desordenado. Él termina lo que empieza. Aunque tome tiempo. Aunque pase por fuego. Aunque tenga que reconstruirte desde adentro hacia afuera.
Moisés esperó 40 años antes de que su llamado se manifestara completamente. José pasó por una prisión antes de llegar al palacio. David fue ungido como rey, pero volvió inmediatamente a cuidar ovejas. Y tú no has sido olvidado. Solo estás en medio del proceso. Dios no se salta los pasos. No acelera la madurez. Está más interesado en quién te estás convirtiendo que en la velocidad con la que llegas. Pero tienes que mantenerte firme mientras esperas. Tienes que confiar en medio del silencio. Tienes que recordar que la demora no es negación. Lo que Dios te susurró al principio, Él todavía está comprometido a cumplirlo ahora. Incluso si sientes que vas atrasado. Incluso si cometiste errores. Incluso si nadie más cree en ti. Él sí cree. Porque Él vio tu final antes de tu comienzo. Y lo que parece un retroceso podría ser simplemente la preparación para la gloria que está a punto de revelar. Así que no abandones en la mitad del camino. No te rindas solo porque todavía no ves fruto. No te alejes solo porque es más difícil de lo que pensabas. Dios no ha terminado contigo. Él comenzó algo dentro de ti. Lo selló con propósito. Y lo terminará. No estás abandonado. Estás en construcción. Y la gloria viene. Escribe en los comentarios, Dios terminará su obra en mí. A veces el silencio de Dios no significa que se detuvo, significa que sigue trabajando donde tus ojos todavía no pueden ver. Número 8. Dios ha preparado la vida eterna. Este mundo no es tu final. Permíteme decir algo que muchas personas evitan. Vas a morir. Esta vida tiene una fecha de expiración. Tu casa se deteriorará. Tu trabajo terminará. Tu cuerpo volverá al polvo. Pero tu alma, esa parte de ti que fue soplada a la existencia por Dios mismo, vivirá para siempre. Y esa verdad debería cambiarlo todo. Jesús dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El cielo no es un cuento. No es una metáfora. No es solo para algunas personas. Es una promesa. Y tiene tu nombre escrito en ella. Si perteneces a Cristo, entonces tu futuro no se encuentra en este mundo. Está esperándote en el siguiente. No más dolor. No más enfermedad. No más decepción. No más corazón roto. No más ansiedad. No más lágrimas. Solo gloria. Solo paz. Solo Jesús. Y eso no es un tal vez. Es una garantía sellada con sangre. Has estado caminando por la vida como si este mundo fuera todo lo que existe. Has estado preocupándote por cosas que dentro de 100 años no importarán. Pero no fuiste creado para vivir para lo temporal. Fuiste creado para la eternidad. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso solo tiene sentido cuando entiendes que la vida eterna no es una recompensa. Es una realidad. Y aquí está la hermosa verdad. El cielo no comienza solo algún día. Comienza ahora. Porque la vida eterna no es solo un lugar. Es una persona. Jesús dijo en Juan 17, 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que si lo conoces, ya estás viviendo a la luz de la eternidad. Deja de perseguir lo que no durará. Deja de aferrarte a lo que no puedes conservar. Empieza a vivir como alguien cuya ciudadanía está en el cielo.
Porque esta es la promesa de Dios para ti. Él ha preparado un lugar. Él volverá por ti. Y estarás con Él para siempre. Escribe en los comentarios, mi futuro está con Cristo. Cuando el corazón anhela algo que este mundo no puede llenar, a veces es porque fue creado para el cielo. Conclusión. Cada promesa viene con una decisión. Creerla o perderla. Terminemos de la misma manera en que comenzamos, siendo honestos. No necesitas más frases motivacionales. No necesitas otro momento emocional. Lo que necesitas es finalmente creer lo que Dios ya ha dicho. Estas 8 promesas no son versículos bonitos para leer. No son palabras espirituales vacías. Son armas. Son escudos. Son anclas. Son salvavidas. Dios no rompe promesas. Pero puedes pasar de largo frente a ellas. Puedes ignorarlas. Puedes elegir miedo en lugar de fe, pánico en lugar de paz, duda en lugar de destino. Pero, ¿por qué lo harías? Él prometió que nunca te dejaría. Prometió pelear por ti. Prometió proveer. Prometió restaurar. Prometió fortalecerte. Prometió darte paz. Prometió terminar lo que comenzó. Y prometió la eternidad con Él. ¿Qué más necesitas para dejar de vivir como un prisionero y comenzar a vivir como un hijo del Rey? Aquí está la verdad. Cada vez que crees una mentira, olvidas una promesa. Así que hoy decide a qué voz vas a escuchar. ¿La voz del miedo o la voz de la verdad? ¿La voz de la cultura o la voz de tu Creador? Las promesas ya te han sido dadas. Ahora levántalas. Decláralas. Vive como si fueran reales. Porque lo son. Y el Dios que las habló, todavía está hablando. La única pregunta es esta. ¿Le creerás? Escribe en los comentarios, hoy elijo creer las promesas de Dios. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y continúa caminando con nosotros mientras recordamos las promesas que el cielo nunca ha dejado de declarar. Porque cuando decides creer lo que Dios dijo, tu historia empieza a cambiar.